Hola Florencia, Hola, ¿qué ¿cómo tal? están? Un gusto. Igualmente. ¿Por qué vinimos acá, al Mercado Victoria? Vení, vamos. Vamos. Estamos en el Mercado Victoria porque recientemente publicamos una investigación sobre la historia de Bahía Blanca, de fines del siglo XIX, principios del XX, y bueno, y acá pudimos comprobar que acá se gestaba buena parte de lo que era la economía del momento, como un núcleo de encuentro entre empresarios, productores, también trabajadores, empresas del ferrocarril internacionales, así que bueno, es como un espacio nodal de esa Bahía Blanca de fines del siglo XIX, principios del XX. Cuando empezaba a crecer y a crear su propia burguesía. Así es, sí, porque si bien Bahía Blanca se funda en el 28, en 1828, estaba muy asociada en ese primer momento a lo que era la avanzada del gobierno frente a los pueblos originarios, con la fortaleza protectora, la idea del fortín de avanzada, pero muchos autores han recalcado que con la llegada del ferrocarril en 1884 se da esta segunda fundación, que es una fundación más de estilo económico. ¿Sí? Acá esto quiere decir que empiezan a venir los capitales. La llegada del ferrocarril, la llegada de las primeras oleadas de inmigrantes le dan otra conformación a... Le dan otra conformación y La se hacen genera... crecer. Así es. La transforman en la nueva Liverpool. Se transforma en la nueva Liverpool, eso es lo que se Eso decía. bueno, así es el título de alguna manera del libro, ¿no? Sí, es los empresarios de la Liverpool sureña, sí. De la Liverpool sureña. Y eso es un concepto que quedó cuando, no sé, finales del siglo XIX, principios del XX, La Nación manda a un cronista a ver qué es eso de Bahía Blanca. Así es, viene Benigno Lugones, un periodista de Buenos Aires, y llega justamente con la fundación del ferrocarril en 1884 a ver, bueno, ¿por qué esta gran empresa? Porque la empresa del Ferrocarril Sur era una de las empresas más grandes de Latinoamérica en ese momento. ¿Sí? ¿De Latinoamérica? Sí. ¿Por qué viene a este lugar, no? ¿Qué es lo que ve acá? Entonces, bueno, viene este periodista y ve las obras que está haciendo el ferrocarril y sobre todo ve el tamaño que va a tener el puerto y dice, bueno, esta es la próxima Liverpool, es la nueva Liverpool. Y ahí, bueno, quedó esa... Nos faltaron los Beatles. Faltaron los Beatles y otras cosas más también, porque bueno, obviamente este puerto y esta ciudad, esta localidad nació a la luz del modelo agroexportador, claro, de la exportación, de la salida, un puerto que estaba pensando para la salida de granos, para la salida de todos productos agrarios de la zona, cuando bueno, la Liverpool de Inglaterra estaba con otro proyecto económico, ¿no? Un proyecto más ligado a la industrialización. Así que hay muchas diferencias, pero siempre pervivió como esa idea o esa representación de Bahía Blanca como esta nueva Liverpool. Y esa idea siempre de la potencialidad de Bahía Blanca y de nuestra región ligada al puerto, bueno, en este caso, en ese momento, a la producción agropecuaria. Así es. Ahora a vaca muerta, al gas, al petróleo, a la industria, ¿no? A la petroquímica. Sí, hay que pensar cómo pervive a veces esos imaginarios de Bahía Blanca ligada al mercado internacional, ¿no? Y ver qué nos deja eso en Bahía Blanca, cómo afecta eso a la economía de Bahía Blanca, porque bueno, nuestra investigación, por ejemplo, termina en el 1914, que se produce una crisis importante porque a una economía ¿Por la Primera Guerra Mundial? Así es, a una economía que dependía del comercio internacional, surge, digamos, o se desata esta gran contienda internacional y bueno, y eso genera un desequilibrio entre los empresarios y la economía bahiense que bueno, que son un poco, termina este primer momento de esta Bahía Blanca. ¿Por qué te metiste en eso? Obviamente, además de tu condición de historiadora, profesora de la licenciatura, ¿por qué te gustó ese tema? ¿Por algo en especial? Me gustaba mucho lo que era la historia de mi entorno, de mi localidad, yo soy de Bahía, y en una materia nos incentivaron a que recorramos la ciudad pensando en los vestigios del pasado, ¿no? Y bueno, y este es uno de los lugares que recorrimos. Vaya edificio, ¿no? Y otros tantos. Toda esta zona es una cosa impresionante. Sí, ¿no? Y bueno, acá está el sello inglés puro, ¿no? Totalmente, y que después teníamos que investigar un poco sobre estos espacios, ¿no? Y yo empecé a investigar y me empecé a dar cuenta que me surgían más dudas y había pocas respuestas para eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó un poco la curiosidad de, bueno, de conocer la localidad y conocer la historia económica que no está
todo desarrollada. Así que bueno, ahí empezó y fuimos de a poco delineando la investigación. Y... Acá empezó la riqueza de alguna manera de las primeras familias, entre comillas, patricias de Bahía Blanca. Así es, sí, fue acá. Quizás también un poco antes, con la llegada de la Legión Agrícola Militar, que esa, por ejemplo, los Caronti, los Caviglia, esa primera generación, que se ubicó como poseedoras de tierras de la localidad. Pero después, con la llegada del ferrocarril, se habilita la posibilidad de comerciar todo eso de forma más efectiva, y sí aparecen estas familias, sobre todo vinculadas al agro, pero sobre todo al comercio, a la exportación, a los servicios, comunicar lo que se producía en la región con el mercado internacional. Esa principalmente era su función. A través del puerto, obviamente. A través del puerto. ¿Y familias que todavía tienen su asiento? Muchas de las cuales. Sí. Varias de ellas sí. Varias de ellas reconfigurando un poco también sus negocios, porque bueno, nuestro país cambió muchísimo, ¿no? en todo este periodo, y sobre todo la crisis del 30, primero la de la Primera Guerra, que hizo que varias de estas primeras familias quebraran o se reconfiguraran. Pero por después, ejemplo, ¿cuáles? Y nosotros investigamos, por ejemplo, a una barraca de lanas que se llamaba El Mirador, que era de Tellarini, de Bartolomé Tellarini, que era una persona de Buenos Aires que había venido aquí, y en el 13 estaba muy ligado con una firma francesa, tenía capitales franceses, y en el 13, por todo este desequilibrio que se da a raíz de que era inminente la guerra, bueno, quiebra. Luego se logra reconfigurar y hacia el final de la guerra vuelve a montar otra vez todo su negocio, pero bueno, un poco más modesto, si se quiere. ¿Y qué otra familia recordás o estudiaste ahí y está planteada en el libro de investigación? Y son 52 familias. Sí, 52 empresarios que estudié. ¿Recordás algunos? Por ejemplo, Bordeaux, que nos puede llegar a sonar por el barrio, por bueno, otras, porque fue el primer intendente también. ¿Pero ninguno nativo de Bahía Blanca o sí? Sí, 5 de ellos nativos de Bahía Blanca. Por ejemplo, el caso de Luis Caronti, hijo de Felipe. Felipe había venido de Italia, pero ya Luis nace acá. También otros hijos de Caviglia, que bueno, Caviglia había venido de Italia, pero el que lleva, hay un edificio que lleva... Sí, por eso son familias que después han pervivido y han... El edificio que está frente al Colegio Nacional, ¿no es el edificio, el Caviglia? Al lado de la catedral. Al lado de la catedral, pero tenés razón. Al lado de la el famoso edificio Caviglia, sí. Tenés razón, en la esquina. ¿Y qué más? ¿Qué otra familia? Y luego, bueno, esta familia Tellarini, hemos estudiado la familia Meyer de alemanes, que tienen sobre todo su asiento en Sierra de la Ventana. Los que son de ahí seguramente habrán escuchado más sobre esta familia porque se los considera como los fundadores de Sierra de la Ventana. También estudiamos otra familia que se llama Guedes. Y todos de alguna manera la actividad comercial vinculada al agro, a la lana, a las vacas, al trigo, con epicentro acá en el Mercado Victoria. Sí. Sobre todo acá, muy vinculado a lo que era el producto de efectos ganaderos, lanas, cueros. Claro. Este era el espacio en donde ellos traían, ¿sí?, lo que negociaban con los productores en el campo, lo traían acá. ¿Y lo exportaban? Y claro, acá venían los exportadores una vez al año y hacían las transacciones. Por eso también nosotros lo analizamos en el libro como un espacio de encuentro, incluso, ¿no? Y bueno, de ahí analizamos algunas asociaciones que se generaron en este mismo lugar. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, el Centro Comercial de Bahía Blanca, que es la antesala de la Bolsa de Comercio, que tenía acá una salita en donde, bueno, ellos se reunían. Era más bien una institución gremial que lo que hacía era, bueno, elevar petitorios, por ejemplo, al Ferrocarril del Sur para que bajen algunas tarifas cuando veían que no funcionaba bien, o alguna queja del gobierno provincial o nacional. Bueno, se generaba de ese espacio. Una entidad que funcionaba de esa manera para defender sus propios intereses. Para defender sus intereses. Sí, incluso tenía una revista que se llamaba Revista Comercial y que está en la Biblioteca Rivadavia, que la analizamos en el libro, en donde bueno, ahí pudimos acceder un poco a cuáles eran las demandas, quiénes participaban.
esa revista está muy interesante. ¿Qué papel jugaba en aquel, me lo imagino que vas a decir mucho y central, pero lo tengo que preguntar, un tipo como Harding Green y un tipo como Arthur Coleman? Perdón por lo de tipo, pero no, sí, estamos dialogando. Totalmente. Eran tipos muy importantes, sí, sí. ¿Dueños? Sí, ellos en realidad... Coleman llegó a ser... Sí, sucedía que ellos igualmente eran representantes de empresas, es decir, respondían a una jerarquía mayor, pero debido a que las empresas de ferrocarril eran tan importantes para nuestra ciudad porque tenían, bueno, este espacio era del ferrocarril Bahía Blanca Noroeste, por ejemplo, Harding Green estaba a cargo de este espacio. Los servicios, ¿sí? La luz, el agua también era parte de estas empresas, el puerto, el ferrocarril, o sea, tenían muchos activos. La luz, el agua. Claro, muchos activos en la ciudad, entonces quienes los controlaban, que eran ellos acá en Bahía Blanca, tenían mucho poder en ese sentido, o sea, eran personas que no se podían evitar, o sea, si uno quería hacer algo en Bahía Blanca, con ellos tenías que hablar. E incluso nosotros que analizamos un poco también la cuestión de la municipalidad, vimos que estaban no directamente en la municipalidad, porque la ley orgánica de las municipalidades marcaba que había incompatibilidad si alguien era concejal y prestaba un servicio a la municipalidad, pero ellos no podían estar directamente allí, pero sí, por ejemplo, formaban parte de las asociaciones que elegían a los candidatos a concejales y a intendentes. Entonces, a ellos les interesaba tener ahí unos aliados, porque en sí de la municipalidad dependían mucho de los contratos que ellos tenían para la ciudad. Hay una parte en el libro, el otro día lo hablábamos en la radio, que ahora estoy haciendo memoria, estoy viendo la foto, estoy viendo cómo se disfrazaban, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bien, La Langosta. ¿Era un encuentro de empresarios? Era así, y también surgido acá en el Mercado Victoria. ¿Que se reunía cada tanto? Una vez por año. ¿Hacían una gran festichola? El 3 de febrero, que era el día de San Blas, que es el día de los peinadores de lanas. Entonces, para cerrar un poco la cosecha, pues justo coincide con el cierre de la cosecha de la lana, se reunían los empresarios bahienses con los exportadores que venían a comprar y hacían un festín con comida, luego les sacaban un carruaje y daban la vuelta a la manzana en la Plaza de Rivadavia, todo eso me enteré por la nueva provincia. Así que bueno, se ve que la pasaban muy bien. Porque hasta se disfrazaban, ¿no? Sí, se disfrazaban con bonetes, escribían poesía, era como una especie de vale todo, una cuestión así. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque incluso, este es otro dato que encontré en la nueva provincia. Perdón. Sí. ¿Una especie de vale todo en la fiesta? En la fiesta, sí. Ah, se enfiestaban lindo. Sí. Si uno ve las fotos va a ver que hay mucha cantidad de alcohol en las fotos, mucha comida, o sea, era como una buena fiesta. Una buena celebración, porque justamente lo que se estaba celebrando era el cierre de las negociaciones y en particular que vuelvan el año que viene estos compradores de lana, ¿no? A Bahía Blanca. ¿Era un círculo muy cerrado? Era un círculo cerrado, sí. Que manejaba todo. Así es. Por lo pronto, la buena parte de la riqueza de ese momento de Bahía Blanca, que tenía que ver con la exportación de productos agrarios, se gestaba ahí en estos encuentros más informales, si se quiere. Estamos caminando con Florencia, es historiadora. Recordame el nombre del libro. Los empresarios de la Liverpool sureña, trayectorias, redes y negocios en Bahía Blanca, entre 1864 y 1914. Y estamos en el Mercado Victoria, porque acá La Langosta, que ese grupo creó todo su poder. Ya volvemos. Florencia, ¿y cómo conseguiste todos esos datos para el libro? ¿Cuánto tiempo te llevó la investigación? ¿Lo hiciste sola? Sí. ¿Sola? Sola, pero con ayuda de mis directoras. ¿Quién es? Mabel Cernadas, de acá de la UNS, ¿Sí? y Marta Ruffini de... ¿Historia Argentina? Sí, y Marta Ruffini de la Universidad Nacional de Quilmes.
¿Y cómo caíste en Quilmes? ¿Por qué? Mabel, que bueno, fue mi profesora. ¿Fue tu directora de tesis? No, fue otra compañera del grupo de investigación, Nieves Agesta, que bueno, que también me ayudó bastante en este camino. Y Mabel me contactó con Marta porque, como te decía, en Bahía Blanca no había mucho desarrollo de la historia económica, y allá en Quilmes tienen un centro de investigaciones de historia agraria en particular. Entonces, bueno, estaba bueno tener la ayuda de alguien formada en historia económica, en historia agraria. Entonces, en ese punto fue de mucha ayuda también encontrarme con Marta. Y también, bueno, con otro grupo de trabajo allá está bueno conocer cómo trabajaban, no sé, a partir de qué enfoques, todo eso estuvo muy bueno. Bueno, me imagino que fuiste, no sé, al archivo de la biblioteca. ¿A dónde más fuiste? Biblioteca Rivadavia. ¿Qué miraban, los diarios de aquella época? Sí, la verdad es que tenemos una biblioteca con un acervo documental impresionante, no solo los diarios, hay revistas, guías comerciales, hay mucho documento particular allí que me ha permitido ¿Y cómo ir fuiste? reconstruyendo. Digamos, ¿cómo? Porque vos agarrás un diario y decís, bueno, qué sé yo, le decís a la de la biblioteca, quiero el diario La Nueva Provincia hasta 1900, acá no. Sí. Pero ¿y cómo sabes que hay documentos de 1898, de 1901? Quiero Ahí, tal documento. Claro, la verdad es que han sido horas y horas con el catálogo de la biblioteca. Ah, claro. Que por suerte está virtual, así que bueno, fueron horas de buscar historia de Bahía Blanca y todo lo que había, así bueno. ¿Te pasabas horas y horas? Sí, la verdad que sí, horas y horas buscando. ¿Y cómo se hace ese proceso? Me dice, bueno, mirabas en el Historia de Bahía Blanca, Sí. ponele, no sé, 22 de febrero de 1901, ponele. Sí, sí. Uy, esto me puede interesar, ¿me lo traes a ver Sí, qué dice? a Y ver de qué. pronto no decía nada que te interesase. No, hay un montón de cosas ¿Y que qué revisé. hacías? ¿Lo llevabas a un cuaderno? Sí, todo eso lo sistematizaba de alguna manera, porque pensá que son 6 años de investigación. O sea, lo que vi en el primer año capaz después me olvidaba, el cuarto ya me olvidaba que había visto. Entonces la clave es organizarse bien y tener todo un registro, un cuaderno en donde vas diciendo, bueno, ¿Cuántos esto lo cuadernos consulté. llenaste? Uf, miles. No, miles no, pero fácil 50, 60 cuadernos. Y bueno, después mucho la computadora también, me ayudó mucho. ¿Ibas con la compu? Sí, sí, incluso hoy en día hay un montón de programas para investigadores que lo que hacen es optimizar. Me estoy queriendo imaginar lo siguiente. Agarraba los cuadernos, anotaba. Sí. Vuelvo. 22 de febrero de 1901, qué sé yo, no sé. Caronti compró 10 kilos de lana y se la vendió al francés, no sé cuánto. ¿Lo anotabas todo? Lo anotaba todo, sí. ¿Y después qué hacías? ¿Lo repasabas en tu casa? ¿Cómo hacías para armar la historia? Claro, no, yo como... Todo depende de las preguntas que nos hagamos, ¿no? Por ejemplo, yo estaba interesada en las personas, en estos 52 empresarios. Yo me hice fichas por persona. Entonces ahí volcaba. Por ejemplo, estaba leyendo una noticia. A Caronti le compró lanas. Bueno, me iba a la ficha de Caronti y anotaba. Entonces después, cuando me tenía que poner a escribir, las biografías, por ejemplo, tenía un montón de información de Caronti. O sea, por una forma de entrada fue por nombres. Cada uno de ellos. Pero la otra pregunta sería, me surge en este momento, ¿y por qué llegaste a 52 y no a 48 o no a 64? ¿Por qué? Porque fui seleccionando aquellos que estaban en mayor cantidad de lugares. Fue o sea, en realidad... Que formaban parte del poder real. Del poder, sí. En realidad tengo muchos más, 100 y pico, por ahí, de personas que estaban en los círculos que analicé. Municipalidad de Bahía Blanca, este centro comercial, Bolsa de Comercio, Sociedad Rural de Bahía Blanca. Y cuando hice ese cruzamiento, que ahí me ayudó mucho unos software que hay para cruzar y para redes sociales, cuando hice ese cruzamiento quedaron estas 52 personas como las más citadas, las más importantes. Entonces trabajé con este corpus. A ver, Tellarini, Guedes, Caronti, Caviglia, Bordeu, Jorge Moore, Rufino Rojas. El de la avenida. Así es, Rufino Rojas, también otra calle por allá. En Toscano, que eran 3 hermanos. Bueno, Guedes también son 3 hermanos. Todos vinculados a la comercialización de productos agropecuarios, lana, cuero, trigo, vaca. Sí, rematadores también. También estudié algunos propietarios de periódicos que tenían
o sea, que tenían como la doble función, o sea, eran periodistas o eran dueños de periódicos, por ejemplo, Mariano Reynal, propietario del Porteño, un periódico muy importante hacia fines del siglo XIX acá en Bahía Blanca, que tenía sus tierras, tenía ciertos negocios, sobre todo vinculados a la vid, muy vinculado a la vitícola, ese proyecto que existió y que todavía lo podemos ver por la ruta. Por eso se llama la vitícola, ¿no? Sí, principalmente sí, vinculados a las tareas del agro. ¿Y qué otra familia? Bueno, en Reynal, Siriaco Mata, que también tenía un diario, que era el diario comercial. ¿Llegó a ver cuántos diarios en aquella época? Y la verdad es que... Ya nombraste dos, estaba sí. La Nueva también. La Nueva a partir del 98, de fines, digamos, del siglo XIX. Y sí, en un momento llegué a consultar que habían 5 o 6 periódicos paralelos. Hay que tener en cuenta que muchos eran de efímera existencia, claro. Es decir, podían llegar a durar unos meses, o no llega a eso, porque bueno, también hay que ver que se ha conservado. Pero sí, claramente había más variedad de lo que hasta hace un tiempo pasaba en la ciudad. ¿Y revistas? Sí, revistas había muchas también. Había muchas vinculadas a la cultura, sobre todo las revistas, eso ha sido estudiado también por otros colegas de la universidad. Pero sí, lo que son revistas estrictamente económicas y comerciales. ¿Vinculada a la actividad cultural de la ciudad? Sí, sí, sí. Y sobre todo de la ciudad y de la región. Ahí me estoy imaginando, ahí tiene que ver mucho la impronta de las colectividades, ¿no? Cada cual tenía su teatro, ¿no? Cada cual tenía su actividad, ¿no? Es que había mucho movimiento cultural y bueno, estas revistas recuperaban todo esa vida que tenía la ciudad. Y a su vez la ciudad era una especie de referencia también para la región en ese sentido, ¿no? Con el teatro municipal a partir de 1913, digamos, como que había toda una movida, si se quiere, cultural que... Te interrumpí, bueno, llevabas los cuadernos, no sé cuántos cuadernos, agarraste la computadora, hacías las fichas, entonces decía Caronti, Bordeaux, bueno, todos los que nombraste, ¿y cómo fuiste ordenando ese rompecabezas? Porque me lo imagino que debe haber un cúmulo de información impresionante. Sí, lo ordené, en primer término hice como una especie de reconstrucción de las cuestiones más estructurales de la economía de Bahía Blanca. Y ahí me fui a censos, a informes de la provincia, informes de Nación, como para saber cuánto se producía, cómo se producía. Y después sí, analicé los empresarios, la construcción de sus fortunas. Después analicé las asociaciones que estuvimos hablando, el centro comercial, la langosta, la sociedad rural, y por último analicé la municipalidad en relación siempre con estas familias y estos empresarios. ¿Puedo pedir algo? Sí. ¿Podemos hacer una pausa y el sábado que viene nos volvemos a encontrar? Bueno, dale. Porque tengo muchas preguntas. Bueno, dale. Dale. Estamos con Florencia, la seguimos el sábado que viene, la historia es larga.